Hoy en el Evangelio Jesús se nos revela como el Mesías. Jesús se nos revela como el Cristo. Él es el ungido, Él es el enviado de Dios. Pero esto es algo que los discípulos van descubriendo poco a poco hasta que logran comprenderlo. Lo descubren compartiendo con Jesús, escuchándolo, viendo sus obras y sus acciones. El Evangelio de hoy nos presenta ese proceso de fe en Jesús, un proceso de fe que también nosotros estamos desarrollando y viviendo el día de hoy. Y se vive a partir de una pregunta. Esta es la pregunta fundamental para este día y la hace Jesús. ¿Quién dices que soy yo? Jesús le ha preguntado a los discípulos, ¿qué dice la gente sobre mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ustedes mismos, mis discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y bueno, hay toda clase de respuestas. Unos dicen que Jesús es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que es Jeremías, otros que es un profeta enviado por Dios. Pero Pedro aquel día tomó la voz y dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y aquí viene el punto. La identidad de Jesús se conoce por revelación del Padre. A Jesús no se le conoce verdaderamente, sino por revelación del Padre, por revelación de Dios. Es Dios el que da a conocer a su Hijo. Es Dios el que se da a conocer a sí mismo. Es Dios el Padre el que da a conocer la verdadera identidad de Jesús. Te pregunto y me pregunto, ¿se ha revelado Jesús en tu vida? ¿Se ha revelado el Hijo de Dios en tu vida? ¿Quién es Jesús para ti hoy en día? Porque claro, de Jesús como de cualquier otra persona podemos tener diferentes ideas, diferentes percepciones y cada uno de nosotros podemos decir cosas distintas. Alguien puede hablar de Jesús como un personaje de la historia, un personaje histórico, sí, y decir fue un gran líder espiritual. Para alguno decir, un gran revolucionario espiritual. Pero Jesús es más que eso. Jesús es más que un líder espiritual. Jesús es mucho más que un iniciado o el fundador de una religión. ¿Quién es Jesús verdaderamente? No se le puede conocer solamente como un personaje histórico. Tenemos que ir un poco más allá y tener una revelación de quién es Jesús. Pedro tuvo esa revelación y dijo, en verdad tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, es decir, tú eres el Cristo, el ungido de Dios para la salvación de todos los hombres. Es una revelación. Bueno, para ti la pregunta de este día es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Es solamente un personaje? ¿Es simplemente una religión? ¿Es simplemente una teoría, una doctrina? ¿Es una filosofía? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Conoces a Jesús? ¿Lo has experimentado? ¿Has escuchado sus palabras? ¿Las has tomado en serio? ¿Has discernido el mensaje de Jesús a ver si lo que Él dice es verdad? ¿Si lo que Él dice tiene que ver con tu vida? ¿Qué piensas sobre Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu amigo? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? ¿Es realmente el Cristo para ti? ¿Es el Mesías? ¿Quién es Jesús en la vida de cada uno de nosotros? Esa es la pregunta para el día de hoy. Hoy tienes que hacerte esa pregunta y darle una respuesta al Señor. Esa pregunta sigue abierta para todos hoy, para los hombres de todos los tiempos. Una pregunta que tiene que seguir siendo respondida. Quizás la pregunta más importante para tu propia vida. ¿Quién es Jesús para ti? Porque Jesús es la vida y Jesús es el Salvador de tu vida y de la mía. Para mí, ¿quién es Jesús? Jesús es el Salvador. Jesús es el sanador.
Jesús es la vida, Jesús es camino, Jesús es verdad, Jesús es vida. Bueno, todo eso lo dice el Evangelio que acerca de Jesús. Y en lo personal puedo decir que Jesús es mi compañía, puedo decir que Jesús es mi amigo, puedo decir que Jesús es el que me ama, puedo decir que Jesús es el que me perdona, puedo decir que Jesús es el que me protege y me defiende, puedo decir que Jesús es el que le da alegría y plenitud a mi vida. Puedo decir que Jesús es el Señor y que quiero que sea siempre mi Señor. ¿Quién es Jesús para ti? Es como la primera pregunta de este día de hoy, la motivación espiritual que quiero hacerte en este día. Finalmente, Jesús en este Evangelio revela que sí es el Mesías, que sí es el Cristo, pero de una manera distinta. No viene a imponerse a la fuerza, no viene con un poderío humano, no viene con intereses humanos. Viene con el poder del Padre, viene a dar su vida por toda la humanidad y por eso Él dice que tendrá que padecer y sufrir, incluso morir, pero resucitar al tercer día. Y Pedro, el mismo que confiesa su fe en Jesús diciendo que es el Cristo, luego le dice, no permita a Dios el Señor que te pase eso no te puede pasar a ti porque no comprendía que el Mesías tuviera que sufrir y que pasar por esto para dar la vida por todos. Jesús termina reprendiendo a Satanás, quítate de aquí, Satanás, que me haces tropezar, tú piensas como los hombres, no como Dios. Y ese es Satanás tratando siempre de engañar al ser humano, de desviar al hombre de los planes de Dios, de persuadir al hombre con una falsa salvación, con una falsa felicidad, con una falsa alegría. Y fíjate cómo persuade a Pedro de que no puede ser que un Dios que se entrega, un Dios que se da, un Dios que da la vida, eso no puede ser posible. Y de paso, como para insinuarle a Jesús también que Él no tiene que pasar por eso, que no tiene que dar la vida. Pero Jesús lo reprende y lo echa fuera porque está firme en la voluntad de Dios. Bueno, pensemos también nosotros cuántas veces somos a veces persuadidos y engañados por el mal que nos ofrece cosas contrarias a la voluntad de Dios, cosas que aparentemente son buenas y están bien, pero son contrarias a la voluntad de Dios, entonces no son verdaderamente buenas. Quizás el mal a veces trata de insinuarnos, no ores, mejor quédate durmiendo, no perdones, no hagas el bien, no creas en Dios, no guardes los mandamientos de la ley de Dios, eso para qué sirve, eso no te va a servir para nada, y son persuasiones para engañar al ser humano, para que el ser humano le falte a Dios y por tanto se haga daño a sí mismo. Entonces, que nos sirva este Evangelio hoy en esta segunda parte para estar siempre alerta a los engaños del mal que pretende seducirnos con apariencias de verdades, pero en realidad son mentiras y engaños para desviarnos del plan de Dios. Que nada te desvíe a ti del plan de Dios que tiene contigo. Jesús también fue probado. A Jesús también lo quisieron desviar sus propios discípulos diciéndole, no te entregues, no vayas a la cruz, no hagas eso. Y ese Jesús dejó claro que el plan de Dios se debe cumplir por encima de todas las cosas, que el amor se lleva hasta el extremo, que el amor se lleva asumiéndolo hasta las últimas consecuencias. Bueno, dos motivaciones hoy importantes para este día. Primero, ¿quién es Jesús en tu vida? Y segundo, alejar de nuestra vida todo aquello que nos quiere quitar del camino de Dios, que nos quiere alejar del camino de Dios, reprender ese mal de nuestra vida y mantenernos firmes en la voluntad de Dios revelada en Jesús. Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías y Jesús nos ofrece una salvación y un mesianismo distinto, que es la salvación y el mesianismo que viene del dar la vida, del sufrirlo todo, del darlo todo por amor, salvando y rescatando a toda la humanidad. Es la propuesta del amor, de la vida, de la entrega. No es la propuesta del desamor, del egoísmo, de la ambición, de la comodidad. No,
que termina en la muerte. La propuesta de Jesús es dando la vida, es amando hasta el extremo y si es necesario, pasándolo todo, soportándolo todo, aún sufriéndolo todo, por amor a Dios y por amor a la humanidad, en fidelidad a Dios.